Hola, te saluda Mishayo. Hoy te traigo una historia de terror. El cielo silencioso. Comenzó cuando hicimos un llamado a las estrellas, dentro de la oscuridad. Nos sentimos tan pequeños dando volteretas a través del vasto vacío mientras nos aferrábamos a la piel del mundo y sin razón alguna. Éramos curiosos, sí, pero en última instancia creo que simplemente estábamos muy asustados. Y éramos jóvenes, muy jóvenes. Éramos niños, y como un niño solitario y perdido, hicimos lo único que se nos ocurrió para cambiar esto. Hicimos lo que pensamos que teníamos que hacer para que el universo tenga sentido. Pedimos ayuda. Por años rebuscamos en el cielo en busca de una señal. Enviamos señales a las estrellas que están más allá de la oscuridad. ¿Estamos solos?, preguntamos. Pero los cielos permanecieron en silencio, siempre en silencio, dejándonos a nuestra suerte. Pero el llanto de los niños nunca se detiene, y nosotros tampoco. Enviamos llamadas a cada rincón del espacio. Década tras década, nos rehusamos a creer que no había nadie ahí afuera. Tenía que haber alguien. Sin embargo, por alguna razón desconocida, nunca nos respondieron. Todos recuerdan cuando eso cambió. Se cree que respondió al mensaje de Arecibo de 1974. La respuesta al mensaje de Arecibo se recibió hace 3 meses, en 2 partes separadas. La primera parte del mensaje se recibió en el observatorio de radio Hat Creek, en California. La matriz de telescopios Allen captó lo que parecía ser interferencia estática que continuó durante más de 1 hora. Consistía en sonidos chirriantes y zumbidos ininteligibles que continuaron sin pausa durante toda la hora. El significado del mensaje, si es que tuvo alguno, nunca fue descubierto. La única cosa que sí sabíamos era que el origen de la señal provenía de algún lugar en la constelación Hércules, cerca de Messier 13. Tan pronto como esa señal se detuvo, el mensaje real inició. Ese día hicimos contacto y nos hicieron una pregunta. ¿Quién está ahí? No llegó a través de radios, sino como una voz dentro de todas nuestras cabezas. Nos hizo la pregunta a todos nosotros. Yo la escuché, mi esposa la escuchó, los jóvenes y los ancianos la escucharon, incluso los sordos la escucharon. Todos, en todas partes, escucharon esta voz susurrar esa pregunta en sus cabezas, en todos los idiomas de la tierra. Lo recuerdo casi con demasiada claridad. Preguntó en esa voz familiar, pero indescriptible, que siempre está ahí en mi mente. Era como si uno de mis propios pensamientos se hubiera vuelto rebelde y hubiera decidido hablarme directamente. El mundo parecía detenerse mientras todos escuchaban lo que vendría después. ¿Dónde están ustedes? La pesada pregunta parecía persistir en nuestras mentes durante horas después, y luego durante días, y luego durante semanas. Ese día cambió todo. Hubieron incrédulos desde el principio, y los santos que afirmaban que Dios nos había hablado a todos nosotros y que era hora de arrepentirse. Hubo quienes afirmaron que no habían escuchado nada, y aquellos que afirmaron que los extraterrestres les habían dado sus propios mensajes secretos. Y por supuesto, hubo aquellos que realmente creían que habíamos sido contactados por primera vez por una raza extraterrestre como nosotros. Una lista para comunicarse. Lista para sacarnos de la oscuridad. Estábamos equivocados. Nunca hicimos contacto con vida alienígena, al menos nada comprensible o discernible para la comprensión humana. Las estrellas son vastas, y en su inmensidad, nuestras voces tocaron los oídos de algo verdaderamente incomprensible, algo hambriento y malevolente, la voz. Nos dimos cuenta de nuestro error cuando el suelo comenzó a gemir. Debajo de nuestros pies, en todas partes, el suelo parecía gemir. Los sonidos amortiguados se sacudieron a través del polvo y la suciedad debajo de nosotros. Nadie sabía qué lo estaba causando, al menos no hasta que empezaron a llegar las llamadas. Los cementerios estaban gritando. De repente, los muertos empezaron a gritar. Cada hombre, mujer y niño fallecido estaba revolviéndose en sus tumbas. Todos los animales también lo hacían. Cada perro, cada gato, todo lo que había caminado alguna vez por esta tierra. Los chillidos de ballenas antiguas sacudían los mares, y el chirrido agudo de las aves resonaba en los bosques. Los ataúdes se sacudían, y las morgues aullaban. Las voces se detuvieron juntas, dejando instantáneamente al mundo en un silencio amplificado. En su ausencia, un nuevo sonido llenó el aire. La voz regresó. Yo te escucho. Llegó como un susurro desde atrás, una presencia ominosa, pero extrañamente juguetona, que se sentía tan cerca, pero realmente aún estaba tan lejos.
nos dejó respirar en silencio durante un minuto antes de hacernos una promesa. Era una promesa que todos sabíamos que era verdad. Yo estoy llegando. La voz se había ido, y el aire volvió a llenarse de gritos. Esta vez eran de los vivos. Después de que la voz se hubiera ido, fuimos dejados a nuestra propia suerte. Millones entraron en pánico, y con razón, ya que el caos se apoderaba de las calles. Muchos morirían en la violencia y los disparos de esa noche. Pronto serían conocidos como los arrebatados, y el resto de nosotros éramos los condenados. Solo podíamos esperar. Los muertos que gritaban fueron solo el primero de los efectos secundarios que sentimos mientras la voz se acercaba. Cuanto más se acercaba, más lo sentimos. Esa primera noche después de los gritos, notamos que las estrellas sangraban por primera vez. Una sección del cielo occidental se había vuelto negra, más negra que la noche. Solo era realmente visible debido al anillo de estrellas a su alrededor. La luz de las estrellas se había vuelto roja y parecían sangrar por el cielo como colorante alimentario caído en agua. Su luz se arremolinaba y fluía alrededor del borde de alguna masa invisible. Entonces supe que estaba mirando el rostro de la voz. Nuestros científicos afirmaban que no había nada allí y que sus radares y escaneos siempre salían vacíos. Sus telescopios no podían ver nada más que oscuridad en esa sección del espacio. Sin embargo, la prueba estaba frente a nosotros, ya que cada noche ese anillo de oscuridad se hacía más ancho y más estrellas sangraban en el cielo. Lo vimos acercarse. Cada noche que pasaba, el punto negro se ensanchaba y más estrellas se distorsionaban y sangraban a su alrededor. Durante el día, un nuevo infierno nos recibiría. Los efectos secundarios empeoraban. El día siempre traía algo nuevo. Estoy seguro de que la mayoría de lo que sucedió quedará sin contar y sin conocer. Los animales empezaron a desaparecer, todos ellos. No quedaban huellas, rastros ni cuerpos. Las mascotas escapaban, algunas de manera violenta. Todas se retiraron para nunca más ser vistas. Los bosques quedaron abandonados, los océanos vacíos, el aire quedó en silencio. El mundo parecía vacío y solitario. Se iban como el agua retrocediendo de la costa, justo antes de que rompa el tsunami. Un día, hace unas 2 semanas, los científicos intentaron hablar con la voz de nuevo. Esperaban, quizás, razonar con ella. Le contaron lo que estaba sucediendo en nuestro mundo y le hicieron preguntas. Los científicos suplicaban. Eso no habló. Cuando le preguntaron, ¿qué quieres?, la voz envió una respuesta. La siguiente noche, los cielos se iluminaron con estelas de fuego. Estuvo encendido durante horas, resplandeciendo en naranja y rojo. No nos dimos cuenta de los efectos hasta el día siguiente, cuando los televisores se convirtieron en estática y los teléfonos se negaron a funcionar. Nos quedamos de pie mirando mientras todos los satélites eran derribados de los cielos. Después de eso, los informes se convirtieron en rumores y murmullos. La cordura era algo del pasado. El aire se enfrió y nos aplastó. La voz estaba casi aquí, y todos lo sentían. Llovió durante una semana después de que cayeran los satélites. La lluvia era salada y estaba embebida con una suciedad desconocida que volvía negro el césped. Tal vez los satélites trajeron algo consigo cuando golpearon el cielo. Nadie lo sabía con certeza. Todo lo que sabemos es que caía de nubes tan negras como el carbón que ocultaban el sol. Como ceniza líquida, la oscuridad cayó sobre nosotros durante días. Cuando las nubes se fueron, los cielos estaban vacíos. No había nubes, pero el cielo colgaba bajo y gris. Si el sol estaba en algún lugar del cielo, nunca se dio a conocer. Incluso él nos había abandonado. Cada día se hacía lentamente más oscuro, hasta que la noche y el día se volvieron casi iguales. Algunas personas afirmarían más tarde que habían visto cosas en la oscuridad, criaturas con miembros largos y rostros torcidos, acechando en la esquina de su visión. Eran criaturas altas y blancas, que parecían mudas o podridas a través de su piel transparente. Las apariciones durarían solo 1 o 2 segundos antes de desaparecer, sin dejar rastro. Algunos creían que este era el primer paso en la invasión alienígena, pero el resto de nosotros no sabíamos qué pensar. Solo sabíamos que no era algo tan simple ni benigno. Deben haber sido alucinaciones, simplemente más locura para soportar, pero en última instancia, tan inofensivas como cualquier otra cosa, tan inofensivas como los gritos de los muertos, los animales desaparecidos y el cielo moribundo. Las apariciones aumentaron lentamente en duración y número. Creo que todos los vieron, al menos una vez, pero no creo que una sola persona adivinara por qué estaban realmente aquí.
Nunca tocaron ni hablaron a nadie, y ciertamente nunca lastimaron a nadie. La mayoría de los que los observaron detenidamente los describieron como melancólicos o tristes. Algunos incluso afirmaban que las criaturas los vigilaban por la noche, y otros incluso afirmaban que parecía como si las criaturas estuvieran arrepentidas por ellos. Uno afirmó haber visto a una postrada en el suelo, con las manos juntas sobre su cabeza. Dijo que estaba rezando por nosotros. La oración no fue ayuda. Las iglesias y lugares de adoración que nos habían dividido durante tanto tiempo no trajeron esperanza a nadie al final. La voz les permitió rezar y suplicar por un tiempo. Pero hace apenas unos días, la voz lo terminó todo. Nadie cuestionó cómo, porque en este punto nada de lo que sucedía sorprendía a nadie más. Pero en el último día, todos los libros de adoración ardieron. Cada última Biblia, cada Corán, todo. La gente corrió hacia sus centros de fe, pero no encontraron consuelo. Las iglesias y templos habían sufrido los mismos destinos, sino peores. La gente quedó abandonada por sus mayores esperanzas. Hubo rumores en todo el mundo de iglesias con muros formados por los cuerpos de aquellos que buscaban refugio. Estaban fusionados con los muros, pegados a ellos como moscas en una trampa. Murieron aún rogando por esperanza, pero estaban más allá de la ayuda de Dios. El resto de nosotros habíamos aprendido a dejar de suplicar. Esperamos. El mensaje final llegó. Desde más allá del cielo cayó sobre nosotros. La voz resonó y habló la simple verdad. Yo estoy aquí. Hay una oscuridad más allá del horizonte, de la que dudo que haya sido vista alguna vez. Trae consigo los gritos de incontables almas y se mueve rápido. Las estrellas están muriendo ahora y sé que nunca volverán a ser vistas. La luz está muriendo tan rápido. Dejo esto no como una advertencia, no, es demasiado tarde para eso. En cambio, considérenlo la última realización, la última que la humanidad conocerá, porque solíamos preguntarnos si estábamos solos y perdidos, pero nunca si estábamos a salvo y ocultos. El universo es infinito, y nuestra comprensión era significativamente más finita. Nunca deberíamos haber llamado a la oscuridad. En cambio, deberíamos habernos aferrado a la luz y cerrado los ojos cada vez que contemplábamos el vacío. A medida que se acercan los últimos minutos, sostengo una última verdad para estar seguro. Ahora sé por qué los cielos siempre estaban callados.